Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Jueces capítulo 18. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día, por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores. Un día más para poder pedirte perdón, Padre. Un día más para poder redimirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, para darnos cuenta y no volver a cometerlos. Guíanos y ayúdanos con tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder entender tu palabra, para que la tengamos guardada y atesorada en nuestra mente, en nuestros corazones, y podamos aplicarla todos los días de nuestra vida. Perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones, Padre. Perdónanos, por favor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos siempre a ver las cosas como tú deseas que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empecemos con nuestra recopilación. Como nos vuelve a decir acá, en esos tiempos no había un rey en Israel. Entonces, cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Según lo que su entendimiento. Pero también sabemos que desde el tiempo de Moisés, Jehová había dejado bien claro que Él era el único Dios verdadero, que no podían alabar ni adorar ningún otro Dios, que Él es el único. Ellos lo escucharon, ellos sabían, y eso no ha cambiado ni de esos tiempos de Moisés donde Jehová mismo habló con ellos hasta los tiempos de ahora. Dios es nuestro único Dios verdadero, ¿verdad? Es solo uno, nuestro único Dios verdadero. Y eso lo leemos en la Biblia. Jehová les ayudó, Jehová hizo esto. Ese es el nombre de nuestro Dios, Jehová. Él es el único Dios verdadero, que en su infinito amor envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, ¿verdad? Para poder limpiarnos del pecado y darnos la oportunidad de vivir para siempre. Eso lo sabemos y eso no ha cambiado desde un comienzo. Entonces, estaba bien que ellos adoraran otros ídolos, otros serafines, que como sabemos, serafines son sus ídolos que ellos tenían, sus dioses que ellos tenían, que los cananeos tenían muchos a quienes ellos adoraban. Entonces, ¿estaba bien lo que estaban haciendo ellos como judíos? Obviamente no había ningún punto de comparación que podían, o una opción, algo que podían hacer, adorar a otros dioses. No, Dios dijo bien claro, yo soy su Dios, yo soy su Dios, ni no deben adorar ningún otro Dios. Entonces, vemos claramente que sí estaban confundidos o simplemente estaban haciendo lo que a ellos les parecía. Y es ahí donde viene el error, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos las cosas como mejor nos parezca, como creemos conveniente, es donde empieza el error, nos empiezan las equivocaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres imperfectos y nuestra imperfección nos va a llevar a hacer cosas imperfectas. Por eso cuando hacemos las cosas a nuestra manera, luego vienen los problemas. Pero cuando hacemos las cosas en la manera que Dios nos enseña, en la manera que Jesús nos mostró que debemos actuar para que en lo que hagamos sea agradable a Dios, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Sabemos qué es lo que Dios nos dice y nuestro Dios es perfecto. Entonces sabemos que lo que vamos a hacer estará bien y cuenta con su bendición. Entonces, ahí nos damos cuenta que obviamente no estaban actuando bien porque no estaban siguiendo los pasos que Moisés les había dicho. No estaban haciendo lo que Moisés les había dicho, lo que Josué les había dicho, que tienen que amar a Dios por sobre todas las cosas y que tenían que seguir con los mandamientos. Y en los mandamientos, como sabemos, el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ellos no lo estaban haciendo. Estaban mezclando las cosas paganas de este mundo con algo tan santo,
como es nuestro Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado que en el tiempo de ahora cometamos ese error también, de mezclar cosas paganas de este mundo, costumbres de este mundo, con algo tan santo como nuestro Dios. Entonces, tengamos cuidado en eso. Segundo, vemos que también Micaía había hecho su santuario, ¿verdad? Y en la palabra, cuando nosotros hemos leído también Jueces, hemos leído Deuteronomio, nos indica bien claro, Dios dijo que no quiero que me levanten templos, o sea, me levanten, me hagan ofrendas en cualquier sitio o que hagan como un santuario en cualquier sitio, como hacen los paganos. Solo yo les diré dónde lo harán. Entonces, él estaba haciendo algo que no era agradable a Dios. No necesitamos hacer un santuario porque Dios no necesita una imagen. Dios está en todas partes. Basta que miramos al cielo y le hablemos y Él nos escucha. Él no necesita una imagen porque Él está en todo sitio, porque es poderoso, porque es omnipotente. Entonces, no reduzcamos a Dios a una simple habitación o a un símbolo, porque no es necesario. Y mucho peor es a lo que desagrada por completo a Dios, porque Él no los ha dicho en su palabra. No le quiere que hagamos altares ni nada de eso, y mucho menos tengamos símbolos de dioses o otras cosas para adorar, ¿verdad? No necesitamos absolutamente nada. Solo necesitamos nuestra humildad, nuestra fe y la oración. Lo adoramos a Él directamente, con nuestras acciones, con nuestro hablar, cuando deseamos cantarle, alabarle a Él directamente, a nuestro Dios todopoderoso que está en todas partes. Entonces vemos que Micaía también estaba o muy confundido o simplemente empezó a hacer las cosas como mejor le parecía, ¿verdad? Entonces, cuando dice, la tribu de Dan estaba tratando de encontrar un lugar donde establecerse. Entonces ellos, como saben, ya les habían dado una tierra, pero esa tierra que les habían dado todavía había gente viviendo ahí, ¿verdad? Los hombres de Dan escogieron 5 hombres valientes de las ciudades de Sorá y Estaol para que exploraran la tierra donde habían de establecerse. Cuando llegaron a la región montañosa de Efraín, llegaron a la casa de Micaía y al darse cuenta del acento de levita, eso nos da una idea que los levitas tenían un acento, que sabemos los levitas, Dios los había designado para que sean sus sacerdotes. No podía ser nadie de ninguna otra tribu, solo tenía que ser un levita. No es que a mí se me antoja, quiero alabar a Dios y quiero hacerlo y quiero ser sacerdote. No, tenía que ser un levita para poder hacerlo. Entonces se dieron cuenta que un levita oficiaba, de sacerdote oficiaba ahí. Lo llamaron y le preguntaron, ¿qué haces aquí? Él les contó acerca del contrato que tenía con Micaía y que era su sacerdote privado. Entonces, pero vemos que dentro de todo, Micaía quería hacer también lo correcto, pero sabemos que no lo estaba haciendo realmente como Jehová deseaba. Bien, dijeron, entonces pídele a Dios que te diga si nuestro viaje tendrá éxito. Y así lo hizo el sacerdote. Y le dijo, sí, todo saldrá bien, Jehová los cuidará. Entonces los 5 hombres salieron y fueron a Lais, que era un territorio que estaba cerca ahí, y se dieron cuenta que era un lugar muy tranquilo, donde la gente era muy confiada y que vivían en la manera de los fenicios, que eran personas muy ricas. Me imagino que eran ricas porque eran personas quizás sanas, confiadas, que no buscaban en guerra, ¿no? Y qué pena lo que pasó, pero probablemente si Dios estaba de acuerdo por eso es porque así tenía que ser. Porque recordamos que aunque sean personas muy ricas y que vivían en paz, eran personas idólatras, ¿verdad? Vivían reposadamente y estaban totalmente desprevenidos para un ataque. Entonces los de la tribu de Dan decidieron atacarlas. Era perfecto para que ellos lo puedan atacar
porque no tenían un ejército que los pueda defender. Entonces fueron y atacaron la región, y como ellos vivían a una gran distancia de otros pueblos, pues nadie pudo venir a socorrerlos, a salvarlos. Entonces dice, bueno, 600 soldados de la tribu de Dan salieron de Zorá y Estaol, acamparon en Kiriat Jearim en Judá, y luego siguieron hasta la región de Efraín. Perdón, aquí entonces fueron a la ciudad, los 5 hombres a la ciudad de Lais, vieron que todo estaba bien y fueron y atacaron. Pero también fueron estos hombres, dice, los hombres respondieron, ataquemos sin pérdida, ¿verdad? Y luego 600 soldados de la tribu de Dan salieron de Sora y Estaol, que era el lugar donde estaba ¿cómo se llama? El que les había dado la Micaía, ¿verdad? Acamparon en los lugares al oeste de Kiriat y luego siguieron hasta la región de Efraín. Cuando pasaron por casa de Micaía, ¿verdad? Quien los había hospedado, los 5 exploradores le dijeron a los demás, aquí hay un santuario con un efod, algunos terafines y otros ídolos de plata. Es obvio lo que tenemos que hacer, dijeron. Los 5 hombres entraron a la casa de Micaía y saludaron al joven sacerdote. Los 600 hombres armados se quedaron junto a la puerta y mientras los 5 espías entraban en el santuario, sacaban los ídolos, el efod y los terafines. ¿Qué hacen?, preguntó el joven. Calla y ven con nosotros, le dijeron. Serás nuestro sacerdote. Es mucho mejor que seas sacerdote de toda una tribu que de un solo hombre. El joven sacerdote se sintió muy feliz de irse con ellos y se llevó consigo el efod, los terafines y los ídolos. Acá hay algunas cosas que debemos ver si fue correcto o no. Para empezar, estos hombres estuvieron primero en la casa de Micaía. Él los recibió, los acogió. Y luego ellos, cuando decidieron ir a pelear con los 600 hombres a este pueblo de Lais, tuvieron que pasar por la casa de Micaía, pero lo que hicieron fue saquearle, robar lo que tenía él en su santuario, lo cual está completamente mal, porque ni siquiera fueron agradecidos con lo que Micaía había hecho, ¿verdad? Ahora entiendo que el sacerdote sí está bien que no solamente ayude a un hombre, sino a todo un pueblo de Israel, y está justo. Pero lo justo también hubiera sido que le digan esto a Micaía de lo que él deseaba hacer, y el sacerdote no debió irse así nomás, sino debió hablar con Micaía, agradecerle por el tiempo que le había dado y decirle que ahora iba a ayudar a todo el pueblo de Israel y no solamente a una persona, porque para eso él estaba ahí, para ayudar a las personas a acercarse a Dios. Entonces, ¿hizo lo correcto en irse? Sí, pero no fue la forma. Debió haber hablado con Micaía, explicarle, agradecerle e irse tranquilamente. Segundo, no debieron llevarse las cosas que no le pertenecen a él, ¿verdad? Entonces, hicieron muy mal, actuaron muy, muy mal. Quizás impulsivamente, no lo sé, pero es algo que no se debe hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestras acciones. Bueno, entonces ellos, al ver al pueblo de Lais tan hermoso y tranquilo, decidieron atacar. Cogieron los 600 hombres, pasaron por la casa de Micaía, se llevaron al sacerdote y a todos los ídolos que tenía Micaía, incluso el efod. Y luego se fueron a atacar a la ciudad. Bueno, cuando se estaban yendo, dice que Micaía salió a perseguirlos, diciendo, ¿qué pretenden persiguiéndonos?, se preguntaran ellos. Y Micaía le dijo, se han robado mis dioses y no me han dejado nada. Obviamente le estaban robando. Cuidado con lo que dice, replicaron los hombres de Dan, porque acá hay algunos de ánimo colérico y podrían enojarse y matarte. O sea, encima lo amenazaron. Entonces vemos que los del pueblo de Dan eran personas muy rudas también, muy egoístas y que estaban muy perdidas, haciendo todo lo contrario a lo que Jehová les decía, ¿verdad? Porque estaban robando,
estaban llevándose ídolos y estaban actuando de no una manera correcta, amenazando también a Micaía. Entonces Micaía simplemente los dejó ir, ¿verdad? Los hombres de Dan siguieron su marcha. Cuando Micaía vio que eran muchos para enfrentarse a ellos, simplemente volvió a su casa. Con los ídolos y el sacerdote Micaía, los hombres de Dan llegaron a la ciudad de Lais. Ni siquiera había guardia, dice en el pueblo, así que entraron y mataron a todo el pueblo. Nadie pudo ayudar a sus habitantes porque estaban muy lejos de Sidón y no tenían aliados locales porque no tenían tratos con nadie. Desde ahí probablemente es que muchos pueblos empezaron a aliarse con otros en caso de que esto vuelva a suceder, que es lo que se sabe más adelante. El pueblo de la tribu de Dan reedificó la ciudad y vivió ahí. La ciudad fue llamada Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, y anteriormente, como sabemos, se llamaba Lais. Luego instalaron los ídolos y designaron a un hombre llamado Jonathan, hijo de Gersón y bisnieto de Moisés, y a sus hijos para que fueran sacerdotes. Esta familia continuó en el sacerdocio hasta que la ciudad fue finalmente conquistada en la época del cautiverio. Entonces, como vemos, ellos, bueno, mataron a todas las personas, se hicieron dueños de la ciudad. Ahora, acá dice, ¿verdad? Cuando le preguntaron si les iba a ir bien, el sacerdote les dijo, sí, todo saldrá bien, Jehová los cuidará. No sabemos si realmente Jehová le dijo eso o simplemente él lo dijo, no sabemos. Pero solo sabemos que sí fue como el sacerdote les dijo, obviamente porque era un pueblo bastante tranquilo, aunque, repito, adoraba idólatra. Entonces, dice, ellos instalaron los ídolos y designaron al hijo de Gersón, quien fue Jonathan, para que siga con el sacerdocio y también los hijos de él, hasta la época del cautiverio, que más adelante veremos. Entonces todo llegó a su fin en el tiempo del cautiverio. Así la tribu de Dan adoró los ídolos de Micaía mientras el tabernáculo permanecía en Silo. ¿Estaba haciendo bien el pueblo de Dan al adorar estos ídolos? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el tiempo de Moisés sabían que tenían que adorar a un solo Dios y no a ídolos. Pero bueno, amigos, eso a veces nos pasa cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando hacemos las cosas como nos parece y no ponemos a Dios primero y hacemos las cosas como Él nos dice que debemos hacer. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.